Después escucharemos la presentación de Hugo Sacapanzi Quintero de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a presentar una ponencia titulada De la antroponimia al sistema familiar mesoamericano, un sendero hacia el estudio de los linajes en el mundo náhuatl. Y finalmente escucharemos a Catherine Good de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con su trabajo titulado Contribuciones de David Robichaud a la Antropología Social y los Estudios sobre México. Así que les recuerdo a los participantes que el tiempo de duración de su presentación es de 15 minutos. Cuando estemos cerca de los 10, voy a avisar para que estén prevenidos. Bueno, entonces le cedo la palabra a Germán Vázquez Sandrín. No sé si está aquí o en línea. Sí, aquí Ok, estoy. perfecto. Bueno, pues adelante, te damos la palabra. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Jorge, Manuel y Roger, que no tenía el gusto de conocerlos hasta ahora. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí. Segundo, pues obviamente una felicitación muy grande a David. Muchas felicidades, David. Muy merecido este homenaje. Y bueno, y tercero sería, antes de dar lectura, voy a dar lectura a lo que traigo. Sería pues decir que yo soy demógrafo, ¿sí? No soy antropólogo, no estudié antropología para nada. Este, además, demógrafo, pero no histórico, sino contemporáneo. Eh, y sin embargo, pues conozco a David desde que estaba estudiando yo en la maestría que fue en Flaxo, México. Y en el 94 terminé y conocía ya el trabajo de David y me llamó mucho la atención. Y entonces yo conocí a David hasta el 2007. Bueno, antes lo había visto, David, ya te había comentado, creo, ¿no? En alguna ocasión que ya te había visto yo en SOMEDE, en la Sociedad Mexicana de Demografía, porque él se presentaba en los años 90. Y ahí conocí físicamente a David. Y hasta el año 2007, pues lo invité a participar a un... Yo estudié en Francia también, en Nanterre, igual que él, pero no al mismo tiempo. Entonces, Madame Daniel Deuve fue también, yo la conocí a ella ahí. Ella no creo que se acuerde de mí. Daniel, tú me dirás, pero yo sí me acuerdo de ella. Sí, yo era alumno, perdón, de Madame Cosío, de María Eugenia Zavala. Bueno, y entonces tenemos en común pues la demografía. Obviamente yo me dedico a los estudios de población indígena desde los años 90, finales de los 90, ¿no? Entonces tenemos eso en común, tenemos en común pues el haber estudiado allá en Francia, pues todo esto de la literatura finalmente creo que influye bastante, ¿va? Etcétera, etcétera. Entonces, ya en la pandemia, pues nos acercamos más y él me invitó a escribir con él, por lo cual me sigo sintiendo muy halagado. Y sí, escribimos un artículo juntos. em, entonces, bueno, ya digamos esto como introducción. Y yo quisiera hablar un poco, pues, de estas ideas sobre lo que es el sistema familiar mesoamericano en la demografía. Bueno, me salto la parte de la descripción del sistema familiar mesoamericano, ¿no? Porque para efectos de esta reunión ya se sobreentiende que todos lo conocemos. Entonces, además se ha mencionado ya en mesas anteriores. Bueno, este sistema familiar mesoamericano, muestra Robichaud, está asociado a un régimen demográfico caracterizado por la edad precoz y casi universal a la primera unión conyugal, lo que en ausencia del control de la fecundidad propicia un rápido crecimiento demográfico. El sistema familiar mesoamericano, al no requerir de una residencia independiente inicial para la pareja, propicia una baja edad al matrimonio, ¿no? Esa es la parte central que vincula, digamos, el sistema familiar mesoamericano, me parece, con este régimen demográfico que ya describí.
Asimismo lo hace David en sus textos. Entonces, la cultura plantea retos para la demografía. El mismo David nos dice, y cito, que siempre ha partido de manera inconsciente de conceptos, perdón, es que voy a ampliar la letra porque ya no veo. Repito, que siempre ha partido de manera inconsciente de conceptos arraigados en ideas folk europeas para construir un concepto de familia que, sin embargo, pretende pasar como universal, neutral y científico. Se cierran las comillas. Y nos pone un ejemplo bueno, cuáles pueden ser los retos de la cultura para la demografía y nos pregunta, ¿cómo abordamos la transición demográfica en este preciso contexto cultural, en el de México, en donde existe una fase del ciclo de desarrollo de familia extensa? Cito, es necesario que la demografía y de paso la sociología y la antropología reemplace los modelos tomados de realidades etnográficas europeas por lo de las distintas tradiciones culturales que se pretenden estudiar. En el caso de Mesoamérica, el hecho de no tomar en cuenta los factores culturales ha producido una gran distorsión de la realidad. Entonces, bueno, el concepto que emplea de cultura hasta donde yo sé, bueno, que lo leí, es del antropólogo estadounidense Roy de Andrade, que en lugar de hablar de cultura como un todo, plantea que en los ámbitos de la vida humana existen soluciones socialmente heredadas a los problemas de vida y conjuntos de comportamientos que se aprenden como herencia cultural. Y la forma en que observa la cultura cuando se estudia a la familia es en la acción social, con base en las prácticas y no en los discursos. Esto ya se ha mencionado bastante. Perdón, pero cabe mencionar la gran cercanía con el concepto de hábitos de Pierre Bourdieu, que él mismo David reconoce en sus textos. Robichaud hace un llamado a los demógrafos, antropólogos también, sociólogos y otros profesionistas mexicanos, más allá del nacionalismo, a interesarnos por conocer y valorar los comportamientos pautados por la cultura propia en el mundo tangible, como en lo que respecta a la reproducción de los grupos domésticos y sus relaciones con fenómenos demográficos o de otras disciplinas que pueden ser conocidos mediante las estadísticas. Es un mensaje que va a contrapelo de la práctica de antropólogos, no de todos, para los que la cultura se compone de una serie de símbolos intangibles, al mismo tiempo en contra de la sociología y demografía que subordina lo cultural a lo racional y sin embargo hace un uso irreflexivo de modelos de la cultura europea o estadounidense, aptitud propia del México imaginario. Los estudios de David sobre los indígenas y posindígenas no contienen la denuncia tecnócrata y fresa, diría yo, sobre las desigualdades sociales que hacen los académicos de las élites en el uso de estadísticas rebuscadas, sino que hace visibles y usa como evidencia elementos culturales del México profundo, elementos que conocemos todos los que a él pertenecemos. Sabemos de su existencia por experiencia propia. Tal vez no había venido alguien de afuera a decirnos que esto es relevante, que es nuestro y que no pasa en los otros países o en el otro México. Los arreglos familiares en México, como el noviazgo, la nupcialidad, no son de origen ibérico. No vivimos en un mundo aculturado. Vivimos en un mundo rebosante de cultura propia y somos parte de ella. A ojos de un europeo recién llegado, pues todos somos indígenas en México. El mundo que vemos es el mundo imaginado por los poderosos. Es la fuerza de las clases hegemónicas que, al reproducir al mundo a través de la academia, la ciencia y el arte, lo hacen a su imagen y semejanza. Lo cual demuestra que tanto la alta cultura como la cultura popular son estructuras estructurantes. También que el campo de la cultura es eventualmente un campo ideológico y por lo tanto un campo de batalla. Los campos de investigación en la antropología y la demografía han estado demasiado separados por mucho tiempo. Para los demógrafos, la antropología poco se interesa en reunir datos demográficos
y los resultados de los estudios etnográficos que realiza no son generalizables a escala nacional o regional. La producción y el análisis de datos estadísticos, tan esenciales en la demografía, están casi por completo ausentes en la antropología. Por el contrario, David Robichaud considera que la antropología no debe estar peleada con la estadística y él mismo produce estadísticas para el análisis de la demografía histórica. Robichaud, como antropólogo y demógrafo, establece un diálogo entre ambas disciplinas. De hecho, ese diálogo es el germen de un artículo próximo a ser publicado que escribimos él y yo, que es sobre el sistema familiar mesoamericano, pero en el Censo de Población y Vivienda del 2020. Un antropólogo llamado Eugene Hamel publicó en 1990 un artículo denominado Una teoría de la cultura para la demografía en la revista Population and Development Review. Este texto es un referente por su rareza y lo traigo a colación porque ofrece, entre otras cosas, una mirada antropológica del quehacer de la demografía. Hamel afirma que la demografía ha tenido mucho más éxito en las mediciones de los fenómenos que en su explicación. Los esfuerzos, cito, que han asumido una racionalidad universal descontextualizada y la maximización de bienes escasos y monetarizables han dominado gran parte del pensamiento demográfico, pero han encontrado una posición cada vez mayor, y ahí cita el Stash, entre otros, un demógrafo muy conocido actualmente. Por otra parte, los esfuerzos por estudiar el comportamiento demográfico en su contexto social y cultural normalmente solo producen resultados particularistas, dice Hamel, y ahí termina la cita. Véase la coincidencia con el pensamiento de David. Hamel realiza una interesante clasificación de conceptos antropológicos de cultura que han sido empleados en la demografía. Por ejemplo, la cultura como identificador de grupos sociales. Y ahí cita el proyecto europeo de la fecundidad de Princeton, especialmente que reconoció que la heterogeneidad se minimiza dentro y se maximiza entre grupos que comparten una religión, lengua o dialecto común. Perdón, Germán, te quedan 5 minutos. Bueno, gracias. En el contexto del debate entre cultura versus racionalismo económico, el concepto de cultura se ha puesto en juego para rechazar las teorías económicas demográficas universalistas y la teoría de la elección racional. Se afirma que la cultura puede explicar por qué las comunidades o personas que viven en condiciones económicas aparentemente idénticas, pero diferentes en idioma o tradición, a menudo se comportan demográficamente de manera muy diferente. También está el concepto de cultura como cajón del sastre, que es un concepto residual, ¿no? Que se ocupa cuando no hay explicaciones o cuando las explicaciones fallan. Bien, Hamel incorpora en su propio concepto de cultura la agencia, ¿no? Y dice, sin entrar en detalles, el uso de cultura en demografía parece atascado en conceptos estructurales y funcionales que tienen unos 40 años, esto lo decía en 1990, y se endurecen rápidamente y muestran todos los signos de fosilización. En fin. Entonces, bueno, ahí Hamel da su propio concepto de cultura, pero me voy a saltar, no va a ser cosa que me falte el tiempo. Finalmente, Hamel recurre al concepto de agencia. Yo creo que es interesante. Dice, la agencia, bueno, y la innovación están presentes para explicar el cambio social, que es la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? Bueno, en México, a mediados de los años 80, tuvo lugar en México la creación de un campo de la demografía, que hasta donde yo sé es único en el mundo, que es la demografía étnica, que fue fundada por Luz María Valdés, que también fue egresada del Ibero. ¿Sí? La demografía étnica, entendida como la necesidad de señalar que los grupos étnicos gozan de especificidades culturales propias, ¿no? Y una condición socioeconómica determinada, ¿sí? Eh, y en segundo lugar, esta demografía pretende relacionar variables culturales con el comportamiento demográfico. Esto en forma muy resumida viene siendo la demografía étnica.
Entonces, pues la demografía étnica requiere de datos para su funcionamiento. Las estadísticas nacionales, como decía, están hechas a imagen y semejanza de la cultura occidental. Salvo el idioma de origen prehispánico, la demografía étnica no cuenta con variables culturales para relacionarlas con el comportamiento demográfico. Por ello, de ahí la importancia, ¿sí? Que yo veo del sistema familiar mesoamericano, ¿sí? Que es un valioso recurso cultural para identificar poblaciones de origen autóctono con base en estadísticas, entre otras cosas. Es común, con esto ya casi termino, que los demógrafos reconozcan la colaboración de los antropólogos en los temas relacionados con parentesco. Sin embargo, considero que la contribución del sistema familiar mesoamericano rebasa ese ámbito y ofrece un conocimiento de los arreglos familiares propios de las poblaciones de origen prehispánico, cuyo estudio fue por muchos años omitido en la historia, sociología, etnografía y demografía. El sistema familiar mesoamericano se articula con un grupo social, identidades cambiantes y un patrón demográfico. El enlace entre estos tres elementos subyace en un concepto de perdurabilidad de la cultura heredada. Este intríngulis es fuente de un prolífico relato del México profundo, contemporáneo, que ayuda a renovar la tesis culturalista e histórica en nuestro entender de las diferencias entre los principales grupos sociales que componen a nuestro país. Dicho relato cultural también debe tomar una posición en el debate frente a los promotores de la aplicación de criterios étnico-raciales para el estudio de las desigualdades sociales en México. Esto último, pues como un llamado de atención en términos del debate actual, una parte del debate actual en México en esta materia. Muchas gracias y felicidades nuevamente, David. Muchas gracias a Germán Vázquez y a continuación cedo la palabra a Saúl Millán, quien nos va a presentar un trabajo titulado Antiguas Polémicas, el parentesco mesoamericano en la obra de David Robichaud. Gracias. Está baja la luz, se puede. No sé. Oigan, yo agradezco muchísimo a Roger Magazine, a los organizadores, haberme invitado a venir a La Ibero. Esta mañana comentaba que venir de la ENA a La Ibero es como pasar de la barbarie a la civilización. Entonces es un viaje que vale la pena, digamos, ¿no? Lo que voy a presentar, y realmente con el afecto y la admiración que siempre he tenido hacia David Robichaud, ¿no? Son en realidad los antecedentes de una vieja polémica que ha estado presente en nuestra relación desde el momento que nos conocimos y que, como muchas otras polémicas y debates, quedó interrumpida por las circunstancias. Desde aquella mañana que lo vi entrar en mi oficina, con sus 2 metros de altura y un manuscrito de 600 páginas en la mano, supe que nuestra amistad estaría marcada por un debate prolongado que ya se anunciaba en el tono de la voz. La vocación de polemista quedó comprobada cuando colocó el manuscrito sobre mi escritorio y me solicitó que, entre los académicos de la ENA, buscara interlocutores para discutir su tesis doctoral, recién presentada en la Universidad de Nanterre, donde podríamos encontrar un nuevo modelo de parentesco sobre Mesoamérica. El verbo discutir fue enfatizado como si se tratara de una tarea urgente o de un ejercicio impostergable que requería mi entera dedicación. Advertí desde entonces que mis encuentros con David Robichaud girarían en torno a nuestras obsesiones, inevitables entre 2 antropólogos que veían de distinta manera el parentesco mesoamericano. Años más tarde, con incontables discusiones de por medio, la diferencia de perspectivas se formalizó en un número de la revista Diario de Campo, al cual se refirió esta mañana a Daniel de Hoop, ¿sí? En el que ambos colaboramos efectivamente como coordinadores del número. La presentación advertía a los lectores que esa edición, cito,
era el resultado de un debate a menudo amistoso e informal que los coordinadores de este número han sostenido durante años, señalando además que las discrepancias de opinión revelaban que el parentesco y sus modalidades continuaban siendo para entonces un tema de interés. A manera de homenaje, repito, quisiera retomar el hilo de una discusión que quedó suspendida por las circunstancias, pero que sin embargo muestra una disciplina en la que aún se estilaba todavía el debate. Si las investigaciones de David Robichaud fueron centrales en el transcurso de esta controversia, no fue solamente porque tiene una vocación de polemista, sino también porque intentó romper con las camisas de fuerza que habían construido los estudios anteriores y porque modificaron sin duda las coordenadas del debate. A finales de los años 80, cuando David Robichaud elaboraba su tesis doctoral, la antropología mexicana sufría una de sus crisis habituales y abandonaba sin mayor discusión los problemas que ella misma había construido. En 1976, de hecho, Hugo Nutini argumentaba que los estudios mesoamericanos habían creado un vacío conceptual que se reflejaba en el escaso interés que para entonces suscitaban los problemas asociados con el parentesco. Una vez asumida la naturaleza bilateral de la descendencia, agregaba Nutini, ya no quedaba mucho por hacer en el campo del parentesco, cuyas teorías se habían construido sobre la base de la filiación unilineal y sobre la existencia de grupos corporados con los que había trabajado precisamente la antropología británica. Ante la dificultad de identificar grupos corporados de parentesco, como han hecho clásicamente los estudios funcionalistas británicos, las primeras investigaciones asumieron que los grupos familiares constituían, en el caso de Mesoamérica, formaciones sociales fluidas basadas en ego y regidas por un sesgo bilateral que difuminaba sus contornos e impedía concebirlos como grupos corporados. Dado que los principales enfoques de la teoría del parentesco no estaban conceptualmente equipados para abordar los sistemas bilaterales, los estudios concluyeron que el parentesco no constituía un principio organizativo importante en Mesoamérica y que en cambio era necesario desplazar el carácter corporado, el carácter corporativo hacia la comunidad en su conjunto. Daniel Dejoux hizo una alusión a este problema. Fue muy evidente, digamos, como ante la imposibilidad de estudiar sistemas bilaterales de parentesco, los estudios se desplazaron hacia el campo de los sistemas de cargos, ¿sí? Y fue en este ámbito de los sistemas de cargos donde encontraron el carácter corporativo de la comunidad, ¿sí? De hecho, años más tarde, David Robichaud observaría que a causa de la preocupación en torno a los grupos formales, los únicos grupos considerados como corporados en Mesoamérica fueron el grupo doméstico campesino, como un grupo de producción y de consumo, y la comunidad corporativa cerrada, la famosa comunidad corporativa cerrada, vista como una unidad territorial. Si el modelo bilateral de Redfield había convertido a las sociedades indígenas en sociedades cognaticias, la presencia de algunas comunidades que se regían por un principio de organización unilineal llevó a Nutini a identificar grupos de filiación que se articulaban por el mismo sistema de herencia, las mismas reglas de residencia y el mismo ciclo de desarrollo. La combinación de estos factores daba por resultado un modelo general que Nutini llamó familias extensas no residenciales, las cuales tenían un carácter corporado y correspondían a lo que se ha dado en llamar linajes mínimos en las sociedades unilineales. Básicamente, las familias extensas no residenciales reflejaban una situación estructural en la cual una familia extensa cesaba de tener una unidad residencial y varias de las familias nucleares establecían unidades domésticas independientes en el interior de un espacio vecino, conformando algo parecido a un sistema de linajes que había sido ignorado por los estudios etnográficos iniciales. Las tesis de Nutini, por supuesto, encontraron un terreno fértil en las investigaciones que David Robichaud realizaba entonces en Acostla del Monte, una comunidad rural de Tlaxcala
en la que las familias indígenas y mestizas, ¿sí?, compartían el mismo ciclo de desarrollo. Al introducir nuevas variantes, Robichaud argumentó que las familias extensas no residenciales de Nutini podían ser concebidas como linajes atenuados, dado que el ciclo de desarrollo de los grupos domésticos se caracterizaba por un periodo de residencia inicial, después del cual cada hermano varón funda un nuevo grupo doméstico y, por supuesto, el ultimogénito reemplaza al padre. A diferencia de Nutini, que apoyaba sus argumentos en la transmisión patrilineal del apellido y algunas funciones religiosas de los barrios, Robichaud centra su atención en la función que los grupos indígenas otorgaban al menor de los varones como sustituto del padre, para concluir, cito, que es el principio de legitimidad del linaje el que rige a los grupos domésticos y los grupos localizados. La idea general de David consistía en demostrar que, a pesar de las calificaciones anteriores, los linajes mínimos se regían por principios patrilineales y podían, por lo tanto, clasificarse como patrilíneas limitadas localizadas, que fue, de hecho, el término que va a utilizar David Robichaud para sustituir la antigua noción de Ugo Nutini. Se trataba de un concepto que destacaba el carácter unilineal de la residencia y que, de acuerdo con el propio David Robichaud, revestía la misma estructura a lo largo de Mesoamérica, independientemente de si el sistema de parentesco se calificaba como bilateral o cognaticio. Aunque se insertan en sistemas de parentesco definidos precisamente como cognáticos, ¿sí?, argumentaba David, prefiero denominar, dice, a estos grupos patrilíneas para poner de manifiesto un importante principio patrilineal que ha sido minimizado una vez que se supuso que el parentesco en Mesoamérica se estructuraba de acuerdo con los patrones bilaterales españoles. Debo confesar que a principios de los años 90, cuando leí por primera vez sus trabajos, llegué a sospechar que estaba en presencia del último antropólogo funcionalista, una especie que para ese entonces ya se encontraba en peligro de extinción. El funcionalismo de Robichaud era, sin embargo, mucho más sofisticado que el de otros colegas que habían examinado la estructura social en Mesoamérica. Aunque Robichaud insistía que no se trataba de aplicar la teoría de la afiliación al contexto mesoamericano, resultaba evidente que sus investigaciones intentaban rescatar los conceptos centrales del funcionalismo británico, como eran el concepto de descendencia, el concepto de filiación, con los cuales podía construir una teoría del parentesco mesoamericano. En un ensayo posterior, que sirvió precisamente como introducción al volumen titulado Familia y Parentesco en México y Mesoamérica, él mismo admitía que le parecía desatinado, ¿sí?, rechazar la teoría de la afiliación cuando estamos lidiando con los datos para conceptualizar un grupo que a fin de cuentas es de parentesco. En el mismo volumen, sin embargo, Robichaud observaba que la dimensión vertical del parentesco, ¿sí?, clave esencial de la teoría de la afiliación, dejaba de lado el aspecto horizontal, es decir, las relaciones de parentesco entre los grupos, ¿sí?, que es el tema capital abordado precisamente por la teoría de la alianza. Como lector asiduo de Lévi-Strauss, mis desacuerdos provenían precisamente de esta lamentable omisión, que a mi juicio privilegiaba el carácter consanguíneo de la descendencia en detrimento del carácter cultural y construido de la afinidad, un aspecto que sin duda destacaba la teoría de la alianza. Durante mis estudios de doctorado, esta teoría, la teoría de la alianza, me había servido para examinar dos fenómenos correlacionados. Por un lado, el sistema de cargos mesoamericano y el carácter endogámico de los barrios,
sobre los cuales giró básicamente mi tesis doctoral, que tendré, digamos, que resumirla en otra parte. ¿Sí? En consecuencia, me llamaba, vaya, uno de los casos que traté efectivamente de trabajar fue el carácter endogámico de los barrios mesoamericanos frente al carácter exogámico de los cargos, ¿sí? Y cuando hacía efectivamente entrevistas entre los barrios indígenas de Oaxaca, resultaba que el 90% de los matrimonios se daban en el interior del mismo barrio y no fuera de él. En consecuencia, me llamaba la atención que un autor que había visto en la residencia el principio explicativo de los linajes, destacando la herencia patrilineal de los grupos domésticos, no considerara la tendencia endogámica de los barrios examinada con anterioridad por otros autores. Su interés por las familias nucleares parecía pasar por alto la existencia de lo que se llamaba entonces unidades sociales intermedias, es decir, grupos más grandes que los grupos domésticos, pero más pequeños que la comunidad, cuya importancia fue ampliamente analizada en el número de la revista Ethnology, que precisamente el propio David me había regalado por esos años. Mi sorpresa fue constatar que los coordinadores de este número coincidían al destacar la dimensión ceremonial de la estructura social en las comunidades mesoamericanas. En sociedades que no cuentan con una regla de filiación definida, señalaba James Dow, las prestaciones rituales constituyen el principio que genera la solidaridad entre los grupos que se ubican entre el núcleo doméstico y la comunidad, precisamente porque el establecimiento de lazos sociales permite que las donaciones gratuitas en un contexto ceremonial funcionen como relaciones de parentesco. En un sentido similar, de hecho, Monaghan había advertido que entre los mixtecos de Nayú, los mixtecos de Nayú entienden los lazos creados a través del sacrificio como equivalentes a los lazos de parentesco. Voy a tener que resumir porque el tiempo me está ganando. Aunque la teoría de la afiliación podía tener alguna utilidad, se enfocaba en un terreno donde los límites eran tan difusos que impedían identificar grupos realmente corporados. En todo caso, como había advertido Galinier, uno tendría que ver que había cierto desfase entre dos estructuras divergentes que organizaban el sistema de parentesco mesoamericano. Mientras la primera constituía una especie de estructura superficial, decía Galinier, de tipo indiferenciado, bilateral, cognaticio, que reproduce los modelos sociológicos de los grupos de comunidades mestizas, la segunda, profunda, indígena, tiene un carácter más profundo y se orienta a su modelo patrilineal que solo es observable allí donde conserva un valor operativo, como es el caso del culto a los ancestros. En un pasaje que Robichaud cita con frecuencia, Edmund Leach asegura que lo importante no es clasificar un sistema de bilateral o unilineal, sino investigar qué se hace con estas filiaciones. Podemos estar de acuerdo en que la filiación patrilineal, como dice David, proporciona a los actores un guión para definir su residencia, para definir los tipos de la herencia. Pero es necesario admitir que sus efectos se ilustran con mayor claridad en otros ámbitos donde la noción de linaje tiene un mayor alcance, como es precisamente entre los oratorios otomís que estudió Galinier en su momento. En nuestra polémica formal, impresa en las páginas de Diario de Campo, Robichaud lamentaba la fascinación que Clifford Geertz ejercía sobre algunos antropólogos mexicanos en torno al concepto de cultura, ya que esta fascinación exhibe, y cito a Robichaud, exhibe los peligros y las trampas tendidas a la etnografía por las ideas neoculturalistas con su obsesión patológica, decía David, por los significados, expresando además su deuda sobre el intento de encontrar significados relevantes. La objeción parecía extraña a la luz de un autor que años antes, en un ensayo preliminar, había destacado la importancia que algunos grupos nahuas otorgan al término huapegua, cuyo significado, crecer, está íntimamente asociado a las relaciones parentales, como había demostrado Catherine Good entre los nahuas del Alto Balsas. Dado que el padre y la madre son individuos que crecen a los hijos,
Cualquier adulto que haga crecer a un niño será designado como padre o madre. En relación a la crianza, decía Agut, ¿no? Darle a un niño el trabajo de uno constituye la base de la paternidad o la base de la maternidad. Robichaud no solo admite que sus propios datos de campo apoyan esta idea, sino también que estas expresiones constituyen la base de las relaciones sociales entre los grupos domésticos, sobre todo durante la celebración de rituales comunitarios. No se trata en este caso de ideas culturalistas obsesionadas por los significados, sino de una etnografía que toma en cuenta los conceptos nativos para comprender lo que los nahuas entienden por paternidad, una noción, dicho de paso, que poco o nada tiene que ver con la reproducción biológica o con los vínculos consanguíneos. Robichaud sugirió en alguna ocasión, en este número de Diario de Campo, que yo era un descendiente directo de David Schneider, o en su defecto, un nieto mesoamericano de tal Cole Parsons, en una línea genealógica que por supuesto se remontaba también a Clifford Geertz. Mi error radicaba en tratar de convencerlo de que un sistema de parentesco no consiste tan solo en las relaciones familiares que pueden observarse entre sus miembros, ya que una relación social encierra siempre un campo de representaciones que forma parte de su contenido y que constituye, además, una de las condiciones de su formación. El propio Levi-Strauss había indicado que, cito, un sistema de parentesco no consiste en los lazos objetivos de filiación o de consanguinidad dados entre individuos, ya que al existir solamente en la conciencia de los hombres, es un sistema arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de una situación de hecho. Desde entonces, numerosos antropólogos han insistido en que el parentesco es una construcción cultural, no en el sentido de que es una representación más o menos transparente de los hechos biológicos o naturales, sino en el sentido de que el parentesco se va construyendo significativamente en cada cultura antes de ser algo dado por las relaciones de filiación, de alianza o de consanguinidad. La substancia del parentesco no tiene que ser necesariamente el producto de la relación sexual. Puede ser el alimento que se comparte, la leche que alimenta a los niños, la tierra que se trabaja, la casa que se habita, la tumba de los muertos. Como ha recordado Bloch, no hay ninguna necesidad de que en un sistema de parentesco el nacimiento deba definir a la persona, puede definirla la muerte, el proceso de matrimonio, la construcción de una casa. Cada una de las concepciones distintas de persona da lugar a sistemas de parentesco diferenciados. El fenómeno por examinar, por lo tanto, no se limita tan solo a las relaciones de alianza, filiación o consanguinidad que nos ha heredado la teoría clásica, sino incluye también ese sistema arbitrario de representaciones en el que Levi-Strauss veía la naturaleza esencial del parentesco. Concluyo rapidísimo con 5 líneas. No es un secreto ni una revelación que los estudios de parentesco han perdido la vigencia que tenían hace 50 años, cuando aún se asumía que el parentesco era un tema indispensable para la teoría social, o al menos una rama de la disciplina donde esperaríamos encontrar rigor, disciplina y progreso teórico, como decía Needham, ¿no? Si la idea general consistía en suponer que la antropología había sido incapaz de vivir sin estudios de parentesco, un tema que en buena medida ha construido su propia invención y que forma parte de su propiedad exclusiva, hoy en día el optimismo parece declinar cuando se advierte que la importancia de este tema parece ser mucho menos evidente. ¿Sí? Hoy en día, de hecho, los cursos de parentesco han desaparecido prácticamente de la currícula universitaria norteamericana, y en nuestro país son escasas las tesis doctorales que abordan esa problemática. ¿Acaso la salida del parentesco no se encuentre en el parentesco mismo, sino en lo que las sociedades hacen con él? Siguiendo la sugerencia de Nietzsche, las observaciones de Needham, podríamos pensar que el parentesco es una herramienta multiusos, que lo mismo sirve para examinar la residencia, como lo ha hecho David, pero también sirve para examinar la mitología.
Así como David Robichaud vio en la filiación el principio que organiza la herencia de los patrones residenciales de Mesoamérica, otros autores hemos visto en la alianza el factor que organiza la cosmogonía de las sociedades mesoamericanas. En todo caso, como vaticinaba Schneider, no existe un dominio autónomo denominado parentesco y sus salidas son tan diversas como las propias sociedades que las han hecho posibles. Muchas gracias a ustedes, pero sobre todo muchas gracias por las enseñanzas que el debate con David Robichaud me ha dejado. Un abrazo, David, en un merecido homenaje. Muchas gracias por la presentación a Saúl Millán. Y ahora damos el turno a Hugo Sacapantzi Quintero, quien nos va a presentar un trabajo titulado De la antroponimia al sistema familiar mesoamericano, un sendero hacia el estudio de los linajes en el mundo náhuatl. Muchas gracias. ¿Sí me oigo? Sí, adelante. Perfecto. Ya compartí pantalla, no sé si ya se vea mi presentación. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien, la voy a hacer más grande. Pues primero que nada, un agradecimiento a los organizadores por haberme invitado a este homenaje al doctor David Robichaud, a quien curiosamente solamente lo he visto una sola vez en persona, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde yo soy originario, soy del estado de Tlaxcala, de Santana Chautempan, y he trabajado muchos de los espacios en los que ha recorrido el doctor David, específicamente Tepeyanco, también un poco Concla, y el lugar de donde yo soy originario, que es Chautempan. Y para mí ha sido una especie como de... ahí trato de hacer grande la pantalla, pero no, creo que no sé. Ya. Ya. Para mí ha sido, decía, una ruta la que ha dejado el doctor David y que curiosamente yo no la seguí en un principio, como voy a ir describiendo a lo largo de mi presentación. Yo no fui siguiendo mucho los principios que él había ido detectando, sobre todo en torno a la identificación de las características del sistema familiar mesoamericano, pero de una u otra manera tuve que toparme con muchas de las lecturas del doctor, con mucho de la metodología y de la teoría que él había desarrollado, pero yo partí inicialmente de la antroponimia. Lo que a mí me ha interesado mucho como historiador, yo tengo la formación de historiador en la licenciatura y en la maestría, y me interesé bastante en el estudio de los significados de los nombres propios de personas en lengua náhuatl. La antroponimia, pues, es el estudio de estos nombres de personas, sus significados y su relación con componentes sociales, étnicos, políticos, culturales en general. Y me fascina mucho ir identificando antropónimos en lengua náhuatl en distintos tipos de documentos, sobre todo documentos antiguos, coloniales, padrones. Este es un padrón del siglo XVI, de 1557 más o menos, 56, 57, en donde en esos entonces casi toda la población tiene sus nombres en lengua náhuatl, tienen un nombre en español y otro en lengua náhuatl. Padrones del siglo XVII, documentos sacramentales en donde también se pueden encontrar patronímicos en este idioma, y documentos judiciales, testamentos. En códices me interesa mucho identificar estos nombres, ¿no? Hacer vínculos entre el tipo de nombre y la categoría social que tienen los pobladores. En base a eso, pues desarrollé mi tesis de licenciatura y algunos otros artículos que he llegado a publicar. Como dije, pues me resulta muy fascinante el tema de los antropónimos en Tlaxcala. Es uno de los estados en donde se conserva un mayor número de apellidos en lengua náhuatl que se derivan de estos nombres. Aquí voy señalando algunos. También antropónimos de origen europeo, pero usados por los mismos pobladores. Ahí podemos ver Muñoz, Sánchez, Meneses, Cortés. Otros antropónimos que voy localizando en registros matrimoniales del siglo XVII y XVIII. Tlapas, Acuampan, Xochitemo, Ixtlapalde, Achac, Lecuitzin, Caucle, Xochihua. Y algo que me fui percatando en mis investigaciones es el vínculo inexorable que había entre la presencia de un grupo determinado de antropónimos, ya convertidos ahora en patronímicos, y su prevalencia específicamente en las distintas unidades que integraban a los pueblos de la antigüedad, a los Altepe. Estas unidades son llamadas de diferente manera en diferentes periodos
para el periodo colonial el concepto que se ocupa mayormente es Tlaxilacalli, y notaba yo la presencia de ciertas familias con ciertos patronímicos, específicamente en ciertos barrios. Por ejemplo, aquí les pongo en estas tablas los patronímicos específicos que yo encontré específicamente en los Tlaxilacalli, que es un concepto que en español se podría considerar como el equivalente al del barrio, y del que ya se ha hablado un poco en algunas de las ponencias de este congreso. Los patronímicos específicos de Tlaxilacalli, de Quiahuistlan, del de Conclan, del de Chimalpan, Teotitlan y Colhuacan, que son los 5 Tlaxilacalis que integran a un pueblo de Tlaxcala que se llama Santa Isabel Xilosostla, y en la tabla de abajo los 2 Tlaxilacalli de otro pueblo, Santiago Tlacochcalco. Los Tlaxilacalli son Tepepan y Atempan, y pongo cuáles son los patronímicos de las familias residentes en esos Tlaxilacalis. Concla, que es otro espacio que me ha interesado muchísimo investigar. Aquí pongo los 12 barrios que había ya en el siglo XIX y cómo todavía en esa época se distinguen una serie de antropónimos específicos en náhuatl para cada uno de esos barrios. Y a la fecha todavía esto se detecta. Uno en Concla, en Xiloxostla, en Tepeyanco, en muchas comunidades de Tlaxcala, y no creo que sea exclusivo de Tlaxcala tampoco. Es fácil identificar a una persona, su barrio de origen, a partir del enunciamiento de su apellido. Y me percaté de que eso estaba también vinculado a un concepto náhuatl que es el del tlacamecayo. Tlacamecayo, que es una palabra que se deriva de tlacac, persona, mecac, mecate, que simbólicamente se refiere a las cuerdas que enlazan a las personas. Es un concepto abstracto que alude a los vínculos de parentesco genealógico, sobre todo. Aquí están unas representaciones de genealogías pictóricas en donde se está plasmando esta idea del tlacamecayo. Entonces, concretando bien estas ideas, el Tlaxilacalli encuentro que es el primer nivel de organización dentro del Altepec. Se presenta en los registros sacramentales del periodo colonial, del siglo XVI, XVII. Después se va abandonando ese término y ya nada más ocupa el concepto de barrio. Y el Tlacamecayo, que es el concepto del que les estaba hablando, lo voy a entender como algo similar al linaje. Permite estudiar a individuos de generaciones distintas sin la limitante de la residencia en común, y más importante aún es un concepto inherente a las unidades de parentesco que integraban a cada Tlaxilacalli. Es decir, los miembros de un Tlacamecayo van a estar integrados siempre a un mismo Tlaxilacalli. Eso lo fui detectando a lo largo de reconstrucciones genealógicas que fui realizando. El Tlacamecayo evoca entonces a los individuos con los que se tienen lazos de parentesco consanguíneo, y también, bueno, ahí viene la explicación que ya dije del origen del lengua náhuatl, del vocablo, ¿no? Viene de tlacac, persona, y mecac, mecat. ¿Cómo se confronta esto con las ideas aportadas por el doctor David? Él menciona, otra vez voy a ser un poco reiterativo, ya lo hemos visto a lo largo de este congreso, cuáles son las características del sistema familiar mesoamericano: la virilocalidad inicial temporal de los hijos varones mayores y la salida de las hijas para ir a vivir a la casa de los suegros, el establecimiento después de cierto tiempo de las nuevas unidades de residencia de los hijos varones en los alrededores de la casa paterna, frecuentemente en el mismo patio, y la permanencia del ultimogénito en la casa paterna, a la cual hereda en compensación por cuidar a sus padres en la vejez. Ahí estamos hablando del socoyote, el socoyo, el hijo menor. Lo que yo voy detectando en las reconstrucciones genealógicas que me interesé mucho en realizar para analizar esta cuestión de la transmisión de los patronímicos, es lo tocante a estos 2 primeros principios. La virilocalidad, que es un principio que yo detecté de manera abundante al hacer mis reconstrucciones genealógicas, y el establecimiento de los hijos, aquí menciona Robichaud, en unidades de residencia cercanas a las de los padres del hijo, ¿no? El matrimonio que se forma se termina estableciendo regularmente, la mayoría de las veces, en el lugar de origen de los padres del novio, los padres del varón. Y esto yo lo voy detectando tal vez no en el ámbito de la residencia física, pero sí en el de la adscripción barrial. La nueva pareja que se forma y los hijos que van a tener en sus respectivos matrimonios a futuro siempre van a enunciar estar adscritos al Tlaxilacalli de origen del padre. Casi nunca vi que mencionaran que estuvieran adscritos al Tlaxilacalli de origen de la madre. Entonces me dediqué a hacer una base de datos muy extensa de registros sacramentales de distintas parroquias de Tlaxcala, particularmente la que ya tengo muy completa, que cubre desde 1656
desde 1656 hasta 1832, hizo una base de datos para los pueblos que estuvieron adscritos a la jurisdicción parroquial de Tepeyanco, identificando cada uno de los rubros importantes en los registros sacramentales de matrimonio, particularmente, que son los que más me sirvieron para hacer reconstrucciones genealógicas, y que son la fecha de la realización del matrimonio, el nombre de la jurisdicción parroquial, también a veces era importante anotar el nombre del cura, los nombres de los contrayentes, sus edades, que regularmente las edades las redondeaban, ¿no?, a números cerrados, pero bueno, es un referente de todos modos. El lugar de origen, que ahí siempre se especifica, o casi siempre, la comunidad y el barrio, y a veces hasta una unidad todavía más interna dentro del barrio, es decir, un barrio mayor y un barrio menor, y la condición de soltería, doncellez o viudez, los nombres de los padres de los novios y de los testigos matrimoniales. Eso me permitió generar bases de datos bastante extensas de varias miles de partidas sacramentales de matrimonio, en donde fui anotando cada uno de estos sucesos demográficos. Y de ahí partir hacia la reconstrucción genealógica, ya teniendo estas bases de datos de matrimonios, superando las 4 objeciones primordiales que se suelen poner al intento de hacer reconstrucciones genealógicas en población mesoamericana, en población, se le puede decir indígena, autóctona. A mí no me gusta mucho el concepto de indígena, creo que tienen sus propios nombres con los que se les pueden denominar. Entonces, para la población tlaxcalteca, náhuatl, podría objetarse que hay ausencia de apellidos, cosa que es falso. La población sí tiene apellidos, pero no está reflejado en los registros sacramentales. Yo sí fui detectando alguno que otro, como mencioné, a base del rastreo que hice de antropónimos en lengua náhuatl. Altos índices de legitimidad, que igual es otra objeción que suele ponerse y que yo no encontré. Los altos índices de legitimidad regularmente son específicos de los europeos, de la población mestiza también, pero en la población nativa no encontraba yo esta alta ilegitimidad, ¿no? El hecho de que hubieran muchos casos de hijos expósitos, hijos de la iglesia y con otras denominaciones que se le suele poner, hijos de padres no conocidos, por ejemplo, no es muy frecuente esos casos en la población nativa. La gran extensión de las jurisdicciones parroquiales es otra de las objeciones que suele aducirse para mencionar la imposibilidad de hacer reconstrucciones genealógicas. No fue un problema tampoco por lo muy estructurado y organizado que están los pueblos, las jurisdicciones parroquiales que están organizadas en pueblos, y esos pueblos en barrios, y a veces esos barrios en barrios internos. Entonces eso facilitaba muchísimo la localización de individuos. Y la extendida homonimia en los nombres propios tampoco fue muy complicado de superarla. En realidad no era tan problemático. Yo no me llegaba a encontrar por ejemplo, a 2 personas que se llamaran Juan Francisco, casados con 2 Marías Concepciones, y que fueran de la misma etapa generacional, y que se hubieran casado más o menos en un mismo tiempo, y que fueran aparte de un mismo barrio, de un mismo pueblo. No llegué a encontrar con esa dificultad. Bueno, entonces, ayudándome de registros sacramentales y de padrones, fui elaborando árboles genealógicos. Ahí se los voy pasando de rápido porque no me puedo detener mucho. Y en cada uno de ellos, este es el más grande que realicé, o creo que uno de los más grandes. Son como 60 y tantas personas de un mismo Tlacamecayo / linaje, de un Tlaxilacali llamado Tepepan, del pueblo de Santiago Tlacochcalco. Y detectaba yo una aplastante tendencia a la patrilocalidad de los matrimonios. Perdón, Hugo, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Y en el caso del matrilinaje, que sí lo detecté, sí identifiqué casos de matrimonios en donde los hijos mencionaban estar adscritos al Tlaxilacali, no del padre, que era lo común, sino al de la madre. Por ejemplo, aquí en este caso, Juana Martina. Y a ver si tengo otro. Bueno, sí detecté casos, pero fui analizando a qué se debían esos casos, esas excepciones, a qué se habían debido, por qué había casos de matrilinaje. Hice una base de datos muy extensa de cada uno de los árboles genealógicos que fui realizando. Por ejemplo, aquí en esta tabla estoy compendiando los matrimonios que yo detecté de las familias de apellido o de pertenecientes al linaje Cuauhtencostli, del Tlaxilacali, barrio de Izquitlán, en el pueblo de San Francisco Tepeyanco. Encontré 30 personas ahí en el árbol genealógico, y esas 30 personas se casaron, 11 personas con individuos del barrio de Izquitlán, de ese mismo pueblo, 3 personas con individuos del barrio de Tecpanecac, 2 personas con individuos del barrio de Chichimecac, y así, cada uno de estos es un barrio distinto con el que se fueron matrimoniando las personas adscritas a este Tlacamecayo de Cuauhtencostli, del barrio de Izquitlán.
Y eso lo hice para cada una de las personas. Como mencioné, fui haciendo árboles genealógicos como estos para cada uno de los linajes del pueblo de Tepeyanco, del pueblo de Xilozostla y del pueblo de Santiago Tlacochcalco. Aquí en esta tabla les presento me parece que fueron como 70 y tantos o 80 y tantos tlacamecayos del pueblo de San Francisco Tepeyanco. Estas son las 70 y tantas familias identificadas por su patronímico y señalando el barrio al que pertenecían y los barrios con los que se fueron vinculando. Hice ese mismo ejercicio para otros dos pueblos, que ya dije que son Xilozostla y Santiago Tlacochcalco. Son tres pueblos que estuvieron sujetos a la jurisdicción parroquial de Tepeyanco. Y entonces, a la luz de un corpus de datos estadísticamente representativos, identifiqué una indiscutible prevalencia de la patrilinealidad del linaje y de la virilocalidad de los matrimonios. Al analizar los matrimonios señalados en 3 padrones de principios del siglo XIX, detecté que de 319 parejas matrimoniadas, solo 14 habían adoptado el Tlaxilacalli barrio de adscripción de la esposa. Y al analizar la adscripción barrial postmatrimonial de 713 matrimonios detectados en las reconstrucciones genealógicas que realicé, o sea, los árboles genealógicos estos, ahí en esos árboles genealógicos detecté 713 matrimonios, y de esos 713, en 642 casos prevaleció la adscripción barrial por parte del padre, de los padres del novio, y solo 71 casos la adscripción barrial por vía matrilineal. Y de estos casos, en 31 la esposa había sido la hija mayor, en 16 casos hijas únicas, y en otros 24 concernieron a hijas segundas, terceras y demás. Estos casos detectaron la prevalencia del apellido de la esposa sobre el del esposo al transmitírselo a los hijos, y asimismo la adscripción barrial tanto del esposo como de los hijos al Tlaxilacalli de la esposa. Y ya de manera más específica, esta era la caracterización de la matrilinealidad en los 3 pueblos de estudio de los que hice árboles genealógicos. De esos 71 casos de adscripción barrial matrilineal, que del total de los 713 matrimonios vendrían siendo el 10% de los matrimonios totales, ese 10% se puede analizar así. De los 71 casos, 16 corresponden a hijas unicogénitas, es decir, ahí la hija pudo transmitir su linaje porque era la única hija, por esa razón. En 31 casos, que era la mayoría, es porque eran las primogénitas. Solo en 11 casos segundogénitas, en 11 casos más tercerogénitas, y un caso creo que fue una hija cuarta, y otro caso más, una hija quinta. Y ya por mi cuenta, pues yo detecté a partir de estas reconstrucciones genealógicas una serie de tendencias, de reglas, por así decirlas, tal vez no reglas así fijas, firmes, pero que sí eran una tendencia. La elección matrimonial podía tener como antecedente los vínculos previamente establecidos por algún miembro cercano del Tlacamecayo, tratarse del padre, de la madre, de un hermano, de un abuelo. Esto es, que los hijos e hijas regularmente se terminaban casando con una persona que fuera originaria del barrio al que había pertenecido alguno de los padres. El segundo principio que detecté es que en algunos Tlacamecayo el linaje podía transmitirse a la pareja y a los hijos que ésta llegara a tener en un futuro matrimonio. Y bueno, se transmitía siempre al de la esposa, a la esposa, el linaje, ¿no? La adscripción barrial del varón terminaba englobando también a la esposa. Si la esposa venía de un barrio distinto, ella abandonaba esa adscripción barrial y ahora se anexaba a la adscripción barrial del esposo. E inclusive en los padrones que se elaboraban, esta mujer que al casarse en un barrio de origen distinto, ahora ya quedaba empadronada en ese barrio de origen nuevo, que era el barrio del esposo. La situación inversa, como dije, esa no era tan frecuente. Y el tercer precepto que fui detectando es que todos los miembros de cada Tlacamecayo que estaban agregados a un mismo Tlaxilacalli, y solo en raras ocasiones se producían cambios de adscripción. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Solamente mencionar que, bueno, al detectar estas tendencias, sí fue muy importante ir notando el trabajo del doctor David, que en cierto modo fue como un sendero que yo fui siguiendo.
Él realizó también muchos trabajos de análisis, de estudios sobre genealogías en Axocla del Monte, también un poco en la comunidad en la que yo estuve trabajando, que es Tepeyanco, pero sí pude identificar que en última instancia la afiliación, sobre todo por vínculos genealógicos, llega a ser un principio fundamental en la organización social de las comunidades nahuas, específicamente en la organización barrial. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Y ahora vamos con nuestra última participante de esta octava sesión, Catherine Good, quien nos va a presentar una comunicación titulada Contribuciones de David Robichaud a la antropología social y los estudios sobre México. Adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas que me están escuchando. Sí. Al empezar, quiero agradecer mucho a Roger Magazine la invitación a participar en este muy merecido reconocimiento de la obra de David Robichaud. Es un honor realmente acompañarlo y acompañar a todos aquí y compartir unas modestas reflexiones sobre sus excepcionales aportaciones a la antropología en México y los estudios sobre México a nivel internacional durante, no me gusta decirlo, pero bueno, ya estamos en esa etapa de medio siglo, casi. Y nomás comento que cuando vi que mi presentación es la última y también vi la muy nutrida participación en estos 2 días de homenaje, pensé un poco cómo podría cerrar este evento. Y dentro de esas reflexiones me impresionó mucho la variedad y amplitud de los temas de las diferentes mesas, que es un testimonio de las contribuciones profesionales y personales de David. También se destacan mucho los distintos perfiles de los participantes. Tenemos estudiantes actuales o estudiantes jóvenes, colegas, amigos, colaboradores, ex estudiantes que ahora son investigadores y docentes establecidos, personas de México, de Europa, de Estados Unidos o Canadá, de Sudamérica, en muchos lugares donde ha llegado la influencia de David a los estudios antropológicos y también agregaría históricos y etnohistóricos sobre México. Entonces decidí para cerrar ya no hablar de mi propia investigación, también por cuestiones de tiempo, sino señalar más bien algunas de las temáticas y propuestas teóricas o aspectos metodológicos del trabajo de David que me han influido en mis diversas investigaciones y también que han influido en mis actividades de docencia, especialmente en la división de posgrado de la Escuela Nacional de Antropología. Y cuando estaba con esa reflexión, me di cuenta que si bien ha hecho muchas aportaciones personales o más individuales a lo largo de su vida como investigador, y no es para disminuirlos, pero asimismo ha logrado incidir mucho en la antropología en distintos ámbitos más allá de la investigación propia. Entre estos se destacan su gran labor como docente, formando muchas generaciones de alumnos en la Universidad Iberoamericana y también ha colaborado con investigadores y colegas en otras instituciones en México y fuera de México como profesor invitado, conferencista, miembro de comités tutoriales, dirigiendo tesis. Y también quiero mencionar las publicaciones, igualmente publicaciones propias o individuales, pero sobre todo un sostenido y constante labor de trabajar en obras colectivas que él ha promovido y sigue promoviendo actualmente. Y esto también ha ido a la mano con una labor muy importante
de organizar eventos, encuentros, congresos internacionales muy importantes, muy significativos en México y también fuera de México. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos de estos, pero ha sido muy activo desde hace tiempo en este ámbito. Y todo esto ha sido parte de del material generado y las relaciones generadas para publicaciones colectivas sobre diferentes temáticas que a su vez han tenido un impacto muy importante. Y también quiero decir que el trabajo de David, aparte de sus propios resultados de investigación suyo y de los eventos que ha promovido y las obras colectivas, también ha propuesto enfoques, metodologías innovativas, propuestas teóricas y conceptuales. Y bueno, se han mencionado muchos de estos en las diferentes mesas. Y esto también ha influido en la antropología en México y fuera de México. Entonces, lo que pensé hacer era mencionar 3 temáticas generales que han sido especialmente importantes para mí o para mis alumnos y los colegas que voy a mencionar aquí. Y ya sé que se ha ido discutiendo estas participaciones de David en las diferentes mesas y ponencias ayer y hoy. Por el tiempo no voy a profundizar en las ideas muy específicas o cómo los hemos aplicado, porque quiero dar una visión general de todo la obra y la influencia que ha tenido la obra de David y su actuación como profesional a través de tanto tiempo. Si después hay alguna publicación, eso lo comenté con Roger, si hay alguna publicación basada en este encuentro, habría más tiempo y espacio para poder realmente profundizar más sobre ideas específicas. Y además, pues veo que durante las ponencias, muchos de los ponentes han hecho ese tipo de balance de su trabajo. Bueno, entonces voy a mencionar un poco va la relación con mi propia experiencia. Empiezo con mencionar los estudios sobre el estado de Tlaxcala que ha realizado David. Y fue justo en este periodo que yo lo conocí. Lo conocí como alumno de maestría en la Iberoamericana. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue justo en unas prácticas de campo en Tlaxcala que David llegó para hablar con los estudiantes que estábamos de práctica sobre sus investigaciones. Creo que fue como por 1975, por ahí 76, tal vez. Ya tiene cierto tiempo. Bueno, entonces en ese tiempo estaba trabajando mucho con los pueblos campesinos y el impacto de las industrias históricas en Tlaxcala y las industrias nuevas que se estaban impulsando como política de descentralización de las industrias en México en los años 60 y 70. Y todo lo que tiene que ver con el impacto sobre los pueblos campesinos y el estado de Tlaxcala en la segunda parte del siglo XX. Y abordó esto sobre todo, bueno, eran también proyectos donde participaban otros de la Universidad Iberoamericana, que tenía un gran compromiso con llevar alumnos al campo. Yo fui beneficiaria de esto en mi formación. Ella estaba realizando, David, trabajo de campo etnográfico riguroso y sostenido, que enfocaba en el tema de continuidades y cambios realizado en por parte de las comunidades. Y también estaba participando, asesorando otros alumnos y estudiantes, yo diría de la vieja Ibero. En ese tiempo todavía tenían la licenciatura. Esto fue cuando estaba por Tasqueña, antes de cambiarse ahora donde está la universidad.
Y entonces esto era una etapa. Y aparte de la etnografía y la combinación de ese tiempo con trabajo documental, para mí David era alguien siempre muy interesado en los procesos históricos como factor explicativo. También estaba muy enfocado en la ecología cultural, la antropología económica, en ese tiempo que era un tema muy importante en la antropología. Y obviamente los temas que han sido constantes para él de organización social y las adaptaciones de la forma de organización social de las comunidades. Y pues desde esta época yo siempre respetaba y admiraba su seriedad y su compromiso con el trabajo de campo y la investigación y su acercamiento a las personas que en esa época llamábamos informantes, tal vez ahora expertos locales o interlocutores, o tenemos un vocabulario diferente. Y entonces era un excelente modelo para ver cómo realizar trabajo de campo. Bueno, entonces después de y bueno, ha trabajado mucho el tema de Tlaxcala, acabamos de escuchar influencia en un joven investigador ahorita con la presentación de Hugo. El segundo tema que es el tal vez que más se ha conocido y comentado aquí y ha sido para mí fundamental son los estudios sobre parentesco, familia, la demografía histórica. Y bueno, yo diría que esto es un poco después de hacer el doctorado, un poco perdí exactamente la secuencia, pero y ya en el Nuevo Ibero, realizó un gran proyecto sobre estos temas con investigadores nacionales y internacionales. Y editó una serie de, bueno, ya había hecho el trabajo sobre un modelo de familia mesoamericano y un modelo de familia para el México profundo y demás. Y como continuidad de estas discusiones con demógrafos que también escuchamos a Germán y otros, bueno, en esta mesa o la anterior, en esta también donde habló de las diferentes perspectivas no antropológicas y como David siempre insistía en la importancia de incluir la mirada antropológica y las aportaciones de la antropología en estos estudios que muchas veces eran más a base de estadísticas y no tomaban en cuenta factores culturales, ¿no? Entonces, pues entonces con esta insistencia de introducir estos miradas antropológicas, editó una serie de volúmenes, 4 o 5 creo, uno muy importante sobre, y todos son muy importantes y siguen siendo fuentes indispensables para los investigadores y estudiantes. Eran obras colectivas sobre grupos domésticos, uno sobre grupos domésticos o households, otro sobre familia, enfocado en las familias mesoamericanas, indígenas y campesinas, otro sobre matrimonios. También propuso modelos específicos para el matrimonio mesoamericano y estos temas entonces entraban en el debate sobre los modelos de grupos domésticos que manejaban los campesinistas y siempre con la mirada antropológica y bueno, los debates sobre crecimiento de población y con los demógrafos y sociólogos. Y siempre insistía en los modelos propios a las regiones y a las culturas mesoamericanas para poder entender la actuación de las comunidades actuales. Entonces, los aspectos, modelos propios culturales y también históricas, pero con un análisis de la historia no visto desde la perspectiva europea o la conquista, sino la historia desde las tradiciones y prácticas mesoamericanas. Perdón, Katy, te quedan 5 minutos. Ok, sí, ya voy. Bueno, entonces también tenía en esta serie unos estudios importantes sobre familias en transición, donde también tomaba en cuenta qué estaba pasando en México con familias en zonas urbanas y de clases medias altas. Y algo que estaba recordando en este periodo que siempre incluía el tema de lo que llamamos a veces parentesco ritual o el compadrazgo como otra dimensión dentro de esas discusiones de
parentesco como tema antropológico. Bueno, entonces, pues estos enfoques que siempre ha combinado el manejo de datos etnográficos con datos históricos y de fuentes históricas, y luego también una labor muy importante con la demografía histórica, que también ha compartido con alumnos míos de la ENA, también con Jorge y Manuel han sido parte de esto. Manejo de bases de datos y diferentes fuentes de archivo para poder tener más datos para trabajar estos temas. Y también, pues, siempre en estas búsquedas ha tenido mucho cuidado de penar los trabajos etnográficos viejos y nuevos, ¿no? Entonces, ese manejo de la bibliografía para buscar datos comparativos ha sido muy importante en esta propuesta. Y la tercera es sobre estudios. Bueno, son estos estudios que le condujeron a una tercera aspecto de su trabajo, que ha sido la formación de redes internacionales. Y esto ha conducido a otros temas, partiendo de familia y parentesco, pero yendo a otros temas. Más recientemente, de los que tengo conocimiento, ha sido temas de reciprocidad y intercambio, que es algo que a mí me ha interesado. El tema de las fiestas y las danzas dentro de las fiestas, y tuvimos apenas una mesa sobre esto. La vida ritual en diferentes regiones, ahora también en la región de Texcoco, y otros temas relacionados con paisajes rituales, la cosmovisión, aspectos simbólicos de la agricultura y bueno, lo que ha sido un tema importante para mí también, la comida últimamente. Para concluir, quiero decir que aparte de las aportaciones, y se puede decir mucho más sobre cada uno de estas y otros que no he mencionado, David ha sido un excelente colega que siempre ha apoyado en la docencia, me ha dado muchas sugerencias, observaciones, ha sido muy generoso con su propia experiencia y cómo puede apoyar a uno en la formación de los estudiantes. También ha sido un consejero muy importante de cómo navegar el SNI, el CONACYT, cómo manejar las diferentes instituciones en México y también en Estados Unidos y otros lados. Ha sido importante en incluir muchas personas en las publicaciones colectivas, que nos ha estimulado, sus trabajos me han estimulado a mí a trabajar temas que no hubiera desarrollado de otra forma, sobre localización de bibliografía. Y también siempre ha sido un interlocutor, un amigo, un colega que puedes platicar de un tema y va a darte alguna perspectiva interesante, un tema o problema que uno está trabajando, sobre un autor, sobre algo. Y es muy difícil encontrar ese tipo de interlocutor en la vida académica ahora, yo siento, ¿no? Alguien que realmente toma el tiempo de pensar en lo que le estás preguntando y te da sugerencias interesantes. Entonces también, pues quiero mencionar que ha hecho mucho etnografía. También David ha sido un observador muy agudo de las instituciones educativas y las instituciones de investigación y las dinámicas distintas en México, en diferentes países de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Entonces ha sido alguien que ha trabajado de manera muy consciente siempre, ha tomado muy en serio su propio trabajo, ha trabajado con mucha ética, ha trabajado ofreciendo a los colegas y a los alumnos conocimientos y muchos consejos con generosidad y compromiso. Y pues sí, lo felicito mucho porque realmente ha enriquecido el trabajo de mucha gente ahora y mucha gente hacia el futuro. Y pues a la gente que ha acudido aquí y muchos otros, pues es testimonio de esta gran influencia que ha tenido. Entonces, bueno, esto sería
mis comentarios ahorita. Y muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Muchas gracias, Katy, por tus palabras. Y bueno, pues abrimos tenemos unos minutos, creo, para abrir una sesión de comentarios, tanto las personas que están en línea como los presentes. No sé, David quiere. David. Primera sesión al que hablaba, entonces ya comenzó la cuestión. Y bueno, pues muchas gracias a los cuatro por sus palabras. Germán, primero, realmente ha sido interesante dialogar contigo, ¿no? O sea que muchas cosas que no nos entendíamos, partimos de bases diferentes, pero aprendí mucho contigo y pues veré con ganas el artículo que supuestamente sale en enero o febrero, ¿no? Que tenemos en conjunto. Espero poder hacer otras cosas contigo, porque siento al fondo que si un demógrafo acepta algo, es como me valida un poco parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, siento como la ciencia dura ahí con las cifras, a pesar de todo, admiro eso y admiro también tu capacidad de buscar un indicador, ¿no? Para el sistema familiar mesoamericano, ¿no? Que fue rechazado por uno de los evaluadores, dictaminadores, pero en fin, ¿no? Que fue una experiencia muy interesante. Y también creo que como discutimos la cuestión de cultura, que desde fuera, ¿no? Los antropólogos han tenido distintos conceptos de cultura y vimos una cosa que encontré en una parte en la edición original de Bourdieu, creo que es la raison pratique, ya no me acuerdo cómo lo tradujeron al inglés, pero en el índice analítico tienen habitus, entonces dicen ver cultura, ¿no? La edición americana no dicen eso, porque cultura es de tu escuela, ¿no? O sea que de tu abuelito y tu papá, perdón. La verdad, Saúl, me gustó mucho tu intervención. Leíste con cuidado. No sé si habías leído alguna vez antes o fue una relectura, pero tomaste puntos que son importantes. Lo que quiero para defenderme decir es que nunca pretendí al principio trabajar parentesco, ¿no? O sea que lo que siento es que cuando revisé lo que había sobre familia y se ponía bajo el sistema de parentesco, llego a concluir como dos autores, ¿no? Uno es Rodney Needham, que dice, parentesco, no hay un sistema de parentesco. Parentesco es un odd job word, que han traducido mal, ¿cómo se llama? Bestard lo tradujo como palabra de tarea rara, no es una mala traducción, es una palabra multiusos. Siento que al tener que partir de la idea de un sistema de parentesco, ¿dónde colocas la cuestión familiar? Leyendo nuevamente al trabajo, no me acuerdo el nombre, de esa colección de Radcliffe Brown, sí pone la familia doméstica, pero es en lugar último. Y creo que en parte porque los ingleses, gracias por ponerme los últimos funcionalistas, creo que hay más todavía que no conoces, ¿no? Pero en total, creo que me dices eso por la cuestión de que sí me funcionaron cosas de la teoría de filiación para hablar de la cuestión lineal y no horizontal. Así es que captaste muy bien. O sea que no toco la dimensión horizontal. Yo creo que lo que presentó Hugo da bases para explorar eso, para la teoría de alianza, lo que expuso Hugo Sacapantzi ahora, ¿no? De los barrios de Tlaxcala y todo eso, porque para la teoría de alianza tienes que tener grupos como definidos y haber los intercambios, ¿no? Y eso también es una cuestión que planteó Lévi-Strauss para otro tipo de sociedades, ¿no? De hecho, lo llama las formas elementales y todo eso. Entonces, tanto las cosas que
que plantearon para parentesco para mí no sirven para la mayor parte de las sociedades en Mesoamérica. Ahora, es lo que estás señalando de eso de crecer, y creo que crecer un niño, yo creo que quizás estás pensando en, ¿cómo se llama Carlos Guadalupe en su tesis y otros trabajos? Ajá. Pero es la noción que hace. Sí. No un problema biológico, no un problema consanguíneo. Es una acción natural que crea. Sí, sí. Es un aporte de cartílago. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Para defenderme, lo que voy a decir es que cuando yo fui al campo, me orientaron o las cosas me llevaron a recoger ciertos datos. Entonces tengo que hacer una tesis y la hago con esos datos, ¿no? O sea que recogí datos que puse en estadística y llegué a eso, ¿no? Entonces yo siento que a lo que yo llegué es algo que no habían tomado en cuenta, ¿sí? Pero hay mucho más, o sea que volviendo a lo de la palabra multiusos para traducir, que es un concepto de Wittgenstein, ¿no? Que toma Needham, ¿no? Del filósofo, que hay otras cosas que hay que seguir explorando en lo que han llamado parentesco, pero no seguir repitiendo nada más la recogida de términos de que es un sistema bilateral y no sé qué nos va. En ese sentido, la flexibilidad de los conceptos me ayudó la teoría de filiación a pensar en eso, pero no forcé la teoría de filiación sobre eso, ¿no? Así que gracias por decir que soy un poco más sofisticado, ¿no? Que mis parientes. Bueno, y los tuyos, ¿no? Bueno, no estamos hablando de madres, ¿no? Eso no. Eso de padres y abuelos, ¿eh? Que se tenga muy claro, ¿no? Lo de lo matrilineal es excepcional, francamente, en este foro. Pero bueno, bueno, podríamos seguir platicando y esperamos que lo seguimos haciendo, ¿no? Porque la verdad es que más ha estimulado a escribir cosas que me han divertido. Espero que resulte lo mismo ahora. Así que muchas gracias. Y bueno, no sé qué más puedo decir, Katy. Hiciste un repaso de algunas mis cosas y te doy las gracias por el reconocimiento. Y bueno, pues la verdad es que yo te admiro mucho a ti como una gran etnógrafa, ¿no? Mucho mejor que yo, mucho más sistemática. Aunque también una cosa importante que te señalo en otra parte, que creo que va a aparecer pronto, que tú también hiciste estadística en el campo, ¿no? Yo sigo insistiendo que sí, es importante hacer algo de estadística, de contar cuando se pueda, ¿no? No que contar es lo único de la ciencia, soy muy en desacuerdo con eso también. Ojalá que hubiera oídos presentes ahora que me escucharan. Creo en cuantificar lo que se pueda y buscar. Es una forma de dialogar con los que dan más creencia, ¿sí? Que te pueden respetar, porque como que dicen constante y sonante, ¿no? Se cuenta. Y estamos en el capitalismo, ¿no? O sea que no sé si se dieron cuenta. Pero entonces los números cuentan para mucho y eso ha sido como un poco en mi situación, de estar luego en un departamento de ciencias sociales, ¿cómo hacer para que me hagan caso, ¿no? O sea que pues es que mis interlocutores eran personas que respetaban mucho eso, me peleaba con ellos. Y también como me metí en cuestiones de demografía, eso sí fue un reto dialogar con Germán en todo eso de que contar, pero bueno, lo dejo ahí. Quizás ustedes quieren decir más. Muchísimas gracias por todas sus palabras y comentarios muy estimulantes. Ahí quiero también resaltar, Hugo, muchas felicidades. La verdad, admiro mucho tu trabajo. Creo que es una línea que otros tienen que tomar. Hugo sacó eso de su propia cabeza, de su inteligencia, y qué bueno que alguna idea mía iba a ayudarlo un poco en ordenar. Bueno, sí, también, Hugo, a mí me da mucho gusto escucharte porque cuando hice la tesis de doctorado con David para la parte centro de Quintana Roo,
los mayas macehuales, leyendo a los historiadores, a los arqueólogos, y una discusión entre algunos historiadores, que ahorita no recuerdo los nombres, pero de dos historiadores, uno hablaba también de unidades sociales, la más pequeña eran los chivales para los mayas macehuales, y otra serie de palabras en maya, que ahorita ya no las recuerdo, para señalar los poblados, los barrios dentro, bueno, lo que podría decirse que eran barrios dentro de los poblados y las poblaciones más grandes. Entonces eso me lleva a pensar que esta manera en la que se organizaban, y bueno, acá la discusión entre estos dos historiadores, que no me acuerdo ahorita de los nombres, ellos se referían a que esa manera de organizarse era diferente dependiendo de qué tipo de la población se estaba hablando, si de los con cargos mayores o los reyes, o no sabría cómo decirles, a la población de los macehuales en sí, los que trabajaban la tierra, los que llevaban o que estaban bajo un poderío de un señor. Entonces, esa era la discusión entre esos dos historiadores, pero yo lo revisé porque justo uno de los ancianos, uno de de las personas que me acompañó en mi trabajo de campo, que era un Nojosh, patrón de la iglesia maya del centro de Quintana Roo, don Celestino, que en paz descanse, él me habló de los chivales. Y pues en las pláticas, en los recorridos en las milpas, él me explicaba que él tenía su chival y que era la semilla de su semilla, patrilineal también. Y entonces en los Altos de Chiapas hay algo muy parecido, pero allá se remontan a los animales en Cental o en Tzotzil para nombrar una especie como de linaje, pero tienen una expresión, todo esto en el territorio. Y se encuentran los famosos, que se me acaba de ir el nombre ahorita, también los zumbales, que igual cuando te escuché en la otra presentación dije, "Ay, pues esto es bien parecido a los acá, los Altos de Chiapas, y también a los macehuales del centro de Quintana Roo". Muchas gracias, me gustó muchísimo tu trabajo y escuchar también a la doctora Catherine, es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y perdón también a él. También. ¿Otros comentarios aquí o los que están en línea? Puedes leerlo, me faltó. Me gustó, la verdad. Por supuesto que te voy a enviar el texto completo para que lo veas, David. Dos cosas. Una sobre la relación, digamos, entre el análisis cuantitativo, ¿sí?, y el análisis cualitativo que debería acompañar a un examen cultural. Tienes toda la razón. O sea, la posibilidad de cuantificar prácticas, ¿sí?, es extremadamente importante en aquellos casos donde las normas son implícitas y por lo tanto no están formuladas de manera explícita. Yo lo decía hace rato, es decir, el carácter endogámico de los barrios de Oaxaca, ¿sí?, no hay una regla explícita, por supuesto, que obligue a los miembros de un barrio para casarse con mujeres del mismo barrio. Pero si uno hace una encuesta estadística y pregunta, digamos, en cada grupo familiar de dónde es su esposa, pues resulta que la tendencia estadística es altísima. 90-95% de los matrimonios en estas comunidades de Oaxaca pertenecen al mismo barrio. Y solamente se puede obtener a través de esta aproximación estadística. Esto es una parte. Otra parte, me llama mucho la atención que el último libro de Adam Cooper, ¿sí?, que yo tuve la fortuna de leer, porque Adam Cooper en su paso en la ENA me pidió que lo presentara. Pero es un libro sensacional en el sentido de que explica por qué se crea un dominio
llamado parentesco en el ámbito de la antropología. ¿Sí? Y lo que Cooper argumenta en ese libro es que se debió, digamos, a una práctica de la sociedad victoriana de mediados del siglo XIX, ¿sí? Que fue una sociedad, digamos, de una burguesía naciente, en el que esta burguesía naciente se empieza a casar entre primos, precisamente para conservar los capitales familiares. ¿Sí? O sea, como ustedes saben, Darwin se casó con su prima cruzada, ¿no? Y la tendencia estadística de estos matrimonios fue tan alta, ¿no?, que el problema del matrimonio entre primos llegó a ser uno de los temas centrales del Parlamento inglés a lo largo de 2 décadas. ¿Sí? O sea, era un tema que se discutía, ¿no? Y se discutía, y esto tuvo, digamos, dos tipos de efectos. En primer lugar, creó el problema de la construcción de genealogías, ¿sí?, para ver el grado de parentesco que había entre los integrantes del matrimonio, ¿sí? Y por otro lado, creó el gran problema de la prohibición del incesto, ¿sí?, que fueron los dos pilares con los cuales se construyó un dominio llamado parentesco. ¿Sí? O sea, quiere decir que si los ingleses se hubieran comportado de una manera distinta a mediados del siglo XIX, tal vez la antropología no hubiera efectivamente creado este objeto llamado parentesco. Entonces, realmente, digamos, son cosas que vale la pena efectivamente empezar a ver, porque son fenómenos históricos que dan por resultado lo que llamamos filiación, teoría de la alianza, etcétera, que tuvieron este tipo de antecedentes. Bueno. No, bueno, no para cortar la discusión, que si alguien quiere decir algo más, pero quiero agradecer a Jorge Negroy, mi asistente de investigación y recién doctorado, por el apoyo técnico en esto, porque él se tiene que irse ahorita a las 5. Pero bueno, ¿hay algún otro comentario de los que están en línea? No sé, Germán, Kathy, Hugo, o alguien más. ¿No? Ok, bueno, entonces voy a subir aquí enfrente para decir algunas cosas para cerrar. Jorge ya se fue. Ok, bueno. Bueno, esto lo digo de parte del equipo organizador. Bueno, unas notas. Primero, vamos a hacer constancias en forma digital. Se los enviamos a sus correos próximamente. Otra cosa es que todo esto se queda grabado en la página de Facebook del departamento. Entonces, la página se llama Iberos Sociales y Políticas. Y también, bueno, vamos a ver si lo podemos pasar a YouTube y si es el caso, compartimos la liga. Y otro tema es algo todavía no determinado, pero algo que mencionó Kathy, la posibilidad de hacer alguna publicación. Pensando en incluso las visas políticas de publicaciones de la Ibero, no sería simplemente las memorias de este evento, sería basado obviamente en esto, pero pediríamos textos más extendidos de los que quieren participar. Y esto también depende un poco en que los jóvenes, Manuel y Jorge, se comprometen con hacer la parte de ser coordinadores del libro. Yo con mis tareas de director me cuesta trabajo. Yo creo que ustedes son las personas ideales para hacerlo y bueno, tampoco no está mal en el currículum tener un libro coordinado. Entonces, bueno, luego hablo con ellos a ver si están de acuerdo. Obviamente les daríamos un poco de tiempo para desarrollar los textos.
bueno, la idea sería escribirles pronto con la propuesta y con una fecha más adelante para la entrega de sus textos, que bueno, como cualquier publicación aquí en la Ibero, pasaría por el proceso de dictamen doble ciego y todo esto. Pero bueno, sentimos que esto sí sería una manera de, aparte de la grabación en Facebook, de que se quedan todas las maravillosas contribuciones que hemos escuchado ahorita en estos 2 días y bueno, incluso versiones más extendidas. Entonces, bueno, no sé, ¿tú quieres? Okay. Bueno, entonces solo bueno, antes de que pasamos al brindis, pues quiero agradecer que todos que han estado aquí, participado, y bueno, un gran aplauso para David y las influencias de su obra. No pensaba que me iba a gustar. Tengo una baja, sobre todo escribir mi texto de la película, pero estoy contento que puedo, no masas, pero me gustaron las discusiones y sus intervenciones. Así que muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, entonces a los de Zoom les despedimos. Sí veo que muchos están poniendo sus felicitaciones ahí. Salud, Y vamos salud, David. Ya que no vamos a estar en el brindis, desde aquí, salud. Abrazos, abrazos, felicidades. Gracias. Bueno, qué bueno que están participando en el brindis desde sus casas. Sí, Bueno, abrazos a todos. Bye. bye.